En Hechos estamos viendo 3 instancias en lo cual encontramos a la persona de Barnabé. Entonces yo creo que es más fácil si me siguen en sus boletines, porque vienen de 3 partes distintas del libro de Hechos. Y son escogidos esas 3 partes porque da a entender quién es Barnabé y cómo usa su don espiritual dentro del contexto de la iglesia. ¿Quién conoce cuál es el don espiritual que tiene Barnabé? ¿Cuál es el don espiritual que tiene Barnabé? Él tiene solidaridad. Él tiene consolación, Él tiene el don de exhortar, de motivar con amor a las personas. Y antes de leer ese texto, ¿quién de la congregación que ustedes conocen tiene ese don? Don de consolador y de exhortar. Exacto, Julia, la pastora Yolanda lo tiene. Y eso es lo bonito. Beta, a ella no le gusta eso, no le gusta para nada. No quería que yo le mencionara. Pero lo que quiero que ustedes ven es que cuando vivimos en comunidad, a veces nosotros podemos identificar los dones espirituales de las personas más fáciles que ellos mismos. Pero cuando alguien habla de quién está allí motivando con amor a las personas, bien fácil, la pastora Yolanda. Otros servicios mencionaron a Derek Harps. Si han encontrado a Derek Harps, tiene ese mismo don. Por años en la iglesia motivando, exhortando, consolando. Otra persona mencionada fue mi mami, Judy, lo tiene. Yo me acuerdo siendo niña, entrando en la aula donde estaban los jóvenes y mi mami antes, suspirando en mi oído. Yo quiero que vaya a hablar con fulano porque se siente excluido y quiero que usted le incluya. Porque tiene el don de exhortar. El don de exhortar se ve en las personas quienes son aún que ellos no lo ven. El don de exhortar no deja a la persona caída, más bien lo levanta y le ayuda a caminar en como deben de ser. Es un don muy poderoso en el cuerpo de Cristo. En Hechos 4, comenzando con el verso 36, nos presenta por la primera vez Bernabé. Dice el texto, Hechos 4:36, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. La primera forma que Bernabé usa su don de motivar, de exhortar, es con su dinero. Toma el dinero de la venta de su tierra y lo pone a la disposición de los apóstoles, pero me imagino como su don es eso, lo pone allí para motivarle, para decirle que ánimo, que sigan en el ministerio que tienen, que no se den por vencido. El don de exhortar. La segunda vez en Hechos que encontramos a ese mismo Bernabé es cuando él está interactuando con Pablo o Saúl. Para entender ese texto tenemos que recordar que Pablo primero se llamaba ¿qué? Saulo. Y Saulo fue uno de los judíos más estudiados que por cierto debía de haber tenido el don de conocimiento y el don de enseñanza. Los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento son uno de los más ricos, más inteligentes, más poderosos de todos los textos bíblicos, porque tenía ese don, el don de enseñanza y el don de conocimiento. Pero antes, Saulo usaba sus dones en contra del cuerpo de Cristo y él fue uno de los más poderosos en perseguir y hacer daño a la comunidad cristiana naciente. Más bien la gente le tenía temor
Él entraba, buscaba donde estaba la gente nuevamente siguiendo a Cristo y terminó con su muerte por el poder que tenía Saúl. Saúl iba en el camino hacia y allí le encontró a Cristo. Y Cristo le transformó la vida. Pero la gente que le había conocido antes, ¿qué pensaba de él? Le tenía temor todavía. Y necesitaban a Bernabé con el don de exhortar, de consolar, de ver lo precioso que Dios le había depositado en él para convencerles a incluirle. Escuchan. Hechos 9, comenzando con el verso 22. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús era el Mesías, porque tenía el don de conocimiento y enseñanza. Poderoso su forma de explicar que Jesús era el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, tan poderoso que era su don. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos, o sea, los discípulos de Saulo, se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una apertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo o Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos los discípulos tenían miedo de Saulo porque no creían que de veras fuera un discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo. Ve cómo usa sus dones. Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. ¿Quién le dio apertura en la comunidad de fe? Bernabé. ¿Cuántas veces hemos necesitado a alguien con ese don para abrir el espacio? ¿Y cuántas veces hemos necesitado a alguien que nos llama a lo más profundo y poderoso que Dios nos hace para seguir adelante como discípulo de Cristo? Lo interesante de esa historia es que primero Bernabé trabaja a favor de Saulo, de Pablo, usando sus dones para incluirle. Pero más luego en su andar, Pablo y Bernabé entran en conflicto, porque muchas veces personas con dones distintos entran en conflicto, porque por supuesto no ven el mundo de la misma manera. Y es parte de la riqueza, de la diversidad, de la fortaleza. Pero cuando no estamos enfocados en el Señor, se vuelve causa de división en nuestras familias y en la familia de Cristo. Hechos 15, verso 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. ¿Por qué Pablo le quiere dejar a un lado Juan Carlos? ¿Por qué? Porque no le había seguido, porque no había cumplido sus funciones, porque Pablo con su don de conocimiento y enseñanza está diciendo, eso no es un buen ejemplo de qué significa. Y Bernabé con sus dones de exhortar, de motivar, de consolar,
tiene otra perspectiva de la misma situación. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque lo había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre Pablo y Bernabé un conflicto tan serio que acababan de separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Y Pablo fue por otro lado. Una de las primeras divisiones en el cuerpo de Cristo. Y de allí nos dividimos y nos dividimos y nos dividimos y nos dividimos. Y nos separamos y nos separamos y nos separamos. Y hablamos de una sola iglesia universal y seguimos dividiéndonos. Y ahora quiero que ustedes piensen en sus relaciones, en sus casas. Porque no era mi intención llegar a eso, pero la escritura me llevó a hablar de cómo los dones funcionan y cómo nos llaman a vivir en armonía y vivir en unidad, y cuán difícil que es eso para nosotros. Cuántas divisiones existen en nuestras propias familias porque no hemos podido llegar a un acuerdo, y este va por este lado y el otro va por allí. Y sabemos al final que todos nos sentimos golpeados, tristes, solos y sin la esperanza que Cristo nos da. Y la conclusión que Dios me ha estado revelando en preparación para este sermón es que los dones espirituales son dados a nosotros para usar en comunidad, igual que nosotros somos creados para estar en relación. Pero una de las cosas más difíciles en todo el mundo es vivir en armonía uno con el otro. Amén. Y yo me imagino que ustedes están ahí, y eso me da miedo, esperando que yo, la pastora, les doy 5 cosas que les va a llevar a la armonía perfecta. No puedo. ¿Sabe por qué no puedo? Porque primero Dios me está trabajando mi corazón en medio de eso. Y segundo, porque creo que está revelando tan común que es vivir dividido. Y cuán dañino. Quiero que vayamos a Juan 17, y eso es algo que me ha tocado bastante fuerte en estos días. Juan 17, en el verso 20. Yo estaba dirigiendo un estudio en la iglesia donde estaba antes de Epworth. Y en ese estudio, la cosa más impactante que aprendí es que Jesús, en su última oración en la tierra por sus discípulos, oró por una cosa. ¿Por qué oró? La unidad. Imagínense que Cristo, ya habiendo caminado todo ese contexto con sus discípulos, habiendo visto lo que había pasado, sabiendo que iba a ir a la cruz, sabiendo quién era Dios, su petición más fuerte era la unidad de la iglesia. Escuchan a las palabras de Jesús. Él hablando con el Padre, ¿verdad? No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si hay unidad en el cuerpo de Cristo, ¿qué pasa con las personas viendo? ¿Qué pasa? ¿Qué es el testimonio que demos si hay unidad en nuestras familias y en la iglesia? ¿Qué es el testimonio? Que existe la posibilidad de unidad, que existe un Dios tan grandioso que su sacrificio en la cruz contó por tanto que yo puedo dejar a un lado mi diferencia para vivir en amor con los demás
personas. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Parte del testimonio más poderoso nuestro es la forma que estemos en relación uno con el otro. Quiero que ustedes contemplan quiénes son las personas aptas en vivir en relaciones sanas. Quiero que traigan a su mente alguien que lo hace bien. Personas que tienen la capacidad de vivir en relaciones armoniosas, vivir en amor y en paz. Y cuando piensa en esta persona, y yo he hecho ese ejercicio, cuando yo pienso en estas personas, la primera cosa que se me viene a la mente es que tienen la capacidad de soltar lo que no le corresponde controlar. Soltar el hecho que su pareja, su hijo puede estar haciendo algo que no le agrada, pero controlarle y manipularle y criticarle a cada rato no transforma a nadie. Más bien crea más distancia en la relación. Cuando yo pienso en las personas que para mí han modelado ese espíritu de unidad, yo pienso en personas, no personas que ignoren problemas, eso no es. Personas que hablan con amor de unas situaciones, que expresen sus sentimientos con un tono que se puede escuchar y luego dejan que Dios obra. Y que la otra persona responde, porque obligándole a nadie no crece el amor. Y en la iglesia, quiero que pensemos, ¿cuántas veces queremos que fulano haga tal cosa? Que sea así, que hagamos el otro, y en vez de soltarnos a la obra de Dios en la vida de cada quien, estamos allí peleando por nuestro propio ministerio, en vez de operando como cuerpo de Cristo. Y créanme cuando yo les digo, yo no pensé que eso iba a ser el tema del sermón. Pero es impresionante para mí cómo Pablo remarca, cómo Dios usa esos textos de Romanos 12 y de 1 de Corintios 12 y 13 para hacer énfasis en el hecho que somos creados para estar juntos, miembros de un solo cuerpo. Y que el reto más grande es mantener esa conexión. Y yo no tengo la solución mágica, ni para mi casa, ni para la iglesia, porque no hay solución mágica. Hay que ser diligente, dice el texto, volviéndonos siempre a quién es Cristo, para que cada quien aporte quién es para lo más grande de todo. Quiero que vayan conmigo a 1 de Corintios, el primer capítulo. Yo sé que estoy usando muchos textos, pero yo creo que hay razón. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Otra vez Pablo, hablando de divisiones en la iglesia. Pablo dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viven en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en el mismo pensar y en un mismo propósito. Digo eso, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen: yo sigo a Pablo,
Otros afirman, yo sigo a Apolos. Otros dicen, yo sigo a Cefas. Y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? Tremenda pregunta que hace Pablo. ¿Está dividida Cristo? ¿Cristo tiene un cuerpo católico, un cuerpo pentecostal, un cuerpo metodista, un cuerpo evangélico? No. Cristo es uno. Cristo toma bandas en tus relaciones, en la mía. Cristo está a favor de mi esposo hoy y a favor mío mañana. No. Cristo no está dividido. Cristo está abogando por la unidad entre todos. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y Gayo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanás. Fuera de ellos no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humano, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Es muy raro que hay varios pastores en la misma iglesia. Y les voy a ser muy sincero, parte de la razón por la cual hay aquí es que por la pastora que nunca permite jamás que haya divisiones, porque yo sigo a la pastora Yolanda y yo sigo a la pastora no. Y en sabiduría ella usa su poder para decir seguimos a Cristo a todos. Muy, muy raras veces eso pasa en liderazgo. Porque ¿sabe por qué? Porque cuando entramos en nuestros dones espirituales, de inmediato sale nuestro ego. Sale el ego. Y Pablo dice, por si al caso que fueron bautizados en el nombre de Yolanda o bautizados en el nombre de Jennifer, por si el caso en la iglesia o en tus relaciones, el don espiritual fue dado a usted para golpear a otro que no tiene ese don. Nunca, jamás. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Quiero seguir aquí, porque esto para mí se traslade de la iglesia también a nuestras relaciones. Me explico, dice Pablo en el verso 18 de 1 de Corintios 1. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. La profecía y la fe que uno tiene como don nunca jamás es más fiel que la cruz de Jesucristo. La inteligencia dado a uno como don espiritual nunca es más inteligente de Cristo en la cruz. La sabiduría dado a otro, el don de dar, jamás puede ser más poderoso que el don de dar de la cruz de Jesucristo. Y cuando estamos peleando en nuestras casas, piensen en el último argumento que tuvieron. Tal vez fue hoy en la mañana, no sé. ¿No? En el último argumento que tuvieron, ¿estaban pensando en Cristo o estaban pensando que usted tenía la razón y la otra persona estaba equivocada? Y en medio de los pleitos más difíciles, no estamos pensando en la locura de la cruz. Estamos pensando con nuestro ego en lo que hemos hecho bien.
Y eso no es para decir que no debemos de abogar por la justicia, que no debemos de expresar nuestros sentimientos. Eso es para decir que para que haya unidad en nuestras relaciones y en la iglesia, primero tenemos que saber la locura de la cruz que nos salva a todos. Y sabiendo eso, como dice en Romanos 12:1, ofreciendo nuestros propios cuerpos como un sacrificio vivo y santo, podemos entender que es la voluntad santa y perfecta de nuestro Señor. Termino con esa última parte de 1 de Corintios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Hermanos, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Consideran su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderes, ni muchos de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin que en su presencia nadie puede jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como era escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloria en el Señor. Cada uno de nosotros tenemos dones. Imagínense si Bernabé no hubiera usado sus dones. Pablo no hubiera sido aceptado por los discípulos. Y Juan Marcos no hubiera seguido con Bernabé. Imagínense si Pablo no hubiera usado su don de conocimiento y de enseñanza. Hubiéramos perdido casi más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Y ustedes? ¿Cuántas veces estamos allí sentados diciendo que no tenemos un don para usar? Ustedes, cada uno, lo tiene. Y el cuerpo es incompleto si no estamos conectados. Como se siente en tu familia cuando está cortada la relación con alguien. Cuando hay división, cuando hay dificultad. Es difícil, yo sé. Pero por la cruz de Jesucristo somos llamados a vivir en amor y servir a los demás. Ayer en la clínica de vacunación, y termino con eso, una señora de la comunidad que estaba de voluntario me dice: gracias por permitirme estar aquí, porque me gustó el espíritu que sentí. Tantas iglesias, me dice, que están en contra de la vacuna. Tantas iglesias que están hablando en una forma muy dura, me dice. Gracias por permitirme estar aquí. El testimonio nuestro, como oró Jesús, cuenta con el mundo. Y cuando hay división, impacta a las personas creciente en su fe. Me acuerdo siendo niña, sentada en una banca, un hombre parado gritándole al pastor en medio de un servicio. Y el pastor parado ahí le dijo: por favor, señor, siéntese. Estamos aquí para adorar. ¿Sabe de qué estaba gritando el otro? Un nuevo himnario.
un nuevo himnario. Estábamos adaptando nuevas formas de adorar. Pero yo como niña, jamás se me quita la cara del Señor gritando de la banca, porque somos llamados a ser uno. Somos llamados a ser cuerpo de Jesucristo.